Helen Heddle se ajustó la gorra blanca y suspiró. El turno de noche en el servicio de urgencias del Bowers City Hospital había sido inusualmente tranquilo, lo cual debería haber sido agradable, pero de algún modo le resultaba monótono. A sus 29 años ya estaba acostumbrada al ritmo de vida de los pueblos pequeños, donde incluso las emergencias tenían su propia rutina. Helen, tenemos un paciente ingresado, la enfermera jefe Rita la llamó. Ha habido un accidente en la autopista, un camionero, lo están trayendo ahora. Helen asintió y se dirigió rápidamente a la sala de curas. La adrenalina desplazó instantáneamente a la somnolencia. 10 minutos más tarde, las puertas de urgencia se abrieron y la ambulancia trajo una camilla con un hombre de mediana edad. Fractura de tibia izquierda, contusiones múltiples, estado estable, informó el paramédico con voz rápida mientras entregaba el papeleo. Helen se puso manos a la obra, ayudando al médico a examinar al paciente, tomando notas, preparando la vía intravenosa. El hombre estaba consciente pero desorientado por el shock del dolor y la medicación. «Me llamo Perkins, Edward Perkins», murmuró. «Llama al jefe, dile que la carga está bien, excepto que yo no lo entregué». «No pasa nada, señor Perkins», le tranquilizó Helen sonriendo. «Ya nos hemos puesto en contacto con sus seres queridos y ahora tenemos que hacerle una radiografía y una escayola». A mediodía el paciente ya estaba instalado en la sala y Helen había terminado su turno, se había cambiado de ropa y estaba a punto de marcharse cuando una compañera la llamó. «El jefe ha venido a ver a Perkins, es muy importante, quiere que le pongan al día de su estado. El doctor Myers se ha ido. ¿Podría hablar con él, por favor?» En el pasillo había un hombre alto, moreno, de unos 35 años, con un caro traje gris. Se mantenía tenso, como si se sintiera incómodo entre las paredes del hospital. «Buenas tardes, soy Lloyd Langford, propietario de la empresa de transportes», se presentó cuando Helen se acercó. «Edward es mi chofer desde hace 7 años. ¿Qué tal es?» «Señor Langford, está estable», contestó Helen en tono profesional. «Tiene una fractura de tibia que requerirá cirugía, pero no pone en peligro su vida. Permanecerá en el hospital al menos una semana». Lloyd le escuchó atentamente, sin interrumpirle, y en sus ojos castaños oscuros pudo ver auténtica preocupación. Era un detalle. La mayoría de los empleadores solo hacían una breve llamada telefónica. ¿Podría visitarlo? Claro, en la habitación 314, pero ahora está tomando analgésicos, así que puede que tenga sueño. Lloyd asintió y luego sonrió, de repente cálido y abierto. «Gracias, señorita». Se detuvo, interrogante. Se detuvo, mirando interrogativamente la placa. «Heddle, Helen Heddle», sonrió ella también, sintiéndose ligeramente avergonzada. «Sabe, señorita Heddle, tiene unos ojos sorprendentemente amables para alguien que trabaja en urgencias». Helen no contestó, y Lloyd, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado, asintió brevemente y se dirigió a los ascensores. Reapareció 2 días después, con una cesta de fruta para Edward y una extraña determinación en los ojos. Tras terminar su visita al conductor, Lloyd detuvo bruscamente a Helen en el pasillo. «Señorita Heddle, sé que no es lo habitual, pero ¿podría tomar un café conmigo? Hay algunas cuestiones sobre la rehabilitación de Edward que me gustaría discutir». Helen dudó solo un momento. Por supuesto, no era más que una excusa. Las preguntas sobre rehabilitación deberían hacerse a un médico, no a una enfermera. Pero había algo en aquel hombre que despertaba curiosidad. «Tengo un descanso dentro de 20 minutos», dijo finalmente. Se sentaron en la cafetería del hospital y la conversación, que había empezado con preguntas formales sobre la salud del conductor, se tornó rápidamente personal. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Bowers?», preguntó Lloyd, removiendo su café. «Toda mi vida aquí», respondió Helen. «Nací, crecí y volví después de estudiar medicina. Aburrido, ¿verdad?».
No es coherente, en el buen sentido. ¿Qué hay de ti? Tu empresa es muy conocida en la ciudad, pero nunca te había visto. Lloyd frunció ligeramente el ceño. Crecí aquí, pero estudié en la capital. Volví hace 5 años cuando mi padre enfermó para ayudar en el negocio. Tras su muerte, decidí quedarme y ampliar la empresa. Siento lo de tu padre, dijo Helen con sinceridad. Lloyd asintió, aceptando la simpatía, y de pronto preguntó, ¿por qué enfermera? ¿No querías ser médico? Helen sonrió. Todo el mundo pregunta siempre eso, como si ser enfermera fuera algo inferior. Me encanta mi trabajo. Los médicos diagnostican y prescriben tratamientos, pero son las enfermeras las que están ahí para los pacientes, ayudándoles, apoyándoles. Eso es más importante para mí. Lloyd la miró con un respeto inesperado. Lo siento, no quiero ser snob. Es solo que la gente tiende a aspirar a más alto. Supongo que soy poco corriente. Helen se encogió de hombros. Además, mis padres no podían permitirse estudiar medicina. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba en un supermercado. De todos modos, tuve que pedir un préstamo para la universidad. ¿Y no te arrepientes? Ni por un segundo, respondió Helen con seguridad. ¿Y tú? ¿Querías dirigir una empresa de transportes en una ciudad pequeña? Lloyd se detuvo un momento, considerando su respuesta. Pensaba quedarme en la capital, tenía un trabajo en una empresa de inversiones. Pero cuando mi padre enfermó, ya sabe, a veces las circunstancias deciden las cosas por nosotros. Y ahora no me arrepiento de nada. La empresa está creciendo, movemos mercancías por todo el estado, no solo dentro de Bowers. En ese momento sonó el busca de Helen. La llamaban de la comisaría. Tengo que irme. Se levantó, terminando el resto de su café. Helen, la llamó Lloyd por su nombre de pila. ¿Puedo invitarte a cenar de verdad? No en la cafetería del hospital. Ella lo miró detenidamente. Demasiado rico, demasiado guapo, probablemente acostumbrado a conseguir lo que quisiera. Tras la dolorosa ruptura con su ex prometido, Helen se había prometido a sí misma ser más cuidadosa. No estoy segura de que sea una buena idea, dijo con sinceridad. ¿Por qué no? Pareció realmente sorprendido. Somos de mundos diferentes, Lloyd. Eso no suele acabar bien. Frunció el ceño, pero luego sonrió con inesperada terquedad. Dame una noche para demostrarte que te equivocas. Algo en su insistencia la estaba sobornando, o quizá solo quería creer que a veces los cuentos de hadas sucedían en la vida real. De acuerdo, una cena, aceptó Helen. Lloyd se animó. Te recojo el viernes a las 7. Intercambiaron números y Helen se apresuró a volver a sus obligaciones, preguntándose si se habría equivocado. La noche del viernes llegó inesperadamente rápido. Helen se probó casi todo su modesto vestuario antes de decidirse por un sencillo vestido azul marino, comprado en rebajas hacía un año y que nunca se había puesto. Rara vez se maquillaba, pero hoy decidió delinearse los ojos y aplicarse un poco de brillo de labios. El timbre de su pequeño piso sonó a las 7 en punto. Lloyd estaba en el umbral con un pequeño ramo de flores silvestres, no lujosas rosas, sino el tipo de flores modestas que le gustaban. Me recuerdan a ti, dijo tendiéndole el ramo. Sencillas, pero sorprendentemente hermosas. Helen no pudo evitar sonreír. Gracias. ¿Quieres entrar un momento? Voy a ponerlas en agua. Observó a Lloyd mirando su pequeño piso, limpio, acogedor, pero obviamente barato. No había juicio en su mirada, solo curiosidad. ¿Vives sola?, le preguntó mientras salían y se dirigían a su coche, un flamante Audi negro. Sí, hace 4 años que alquilo este piso. Antes vivía con mi vecina, pero se casó y se mudó. Lloyd le abrió la puerta del coche. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez en casarte? Helen se puso tensa, una pregunta demasiado personal para una primera cita. Estuve prometida hace 2 años, respondió brevemente. No funcionó. Para su alivio,
Lloyd no siguió preguntando, se limitó a asentir y desvió la conversación hacia la próxima cena. He hecho una reserva en Riverview, dijo. Es el mejor restaurante de Bowers. Helen tragó saliva con nerviosismo. Parece un sitio muy caro. No te preocupes por eso, sonrió Lloyd suavemente. Yo te invité, así que yo pago. Esas son las reglas. The Riverview hacía honor a su nombre, con ventanas panorámicas que daban al río que atravesaba Bowers. El interior, con sus manteles color crema, copas de cristal y luces tenues, gritaba lujo y respetabilidad. Helen se sintió inmediatamente fuera de lugar, al darse cuenta de que las demás visitantes femeninas iban vestidas con mucha más elegancia. Lloyd pareció darse cuenta de su incomodidad. ¿Qué pasa? No estoy acostumbrada a sitios como este, admitió Helen con sinceridad. Me siento como Cenicienta en un baile. Pero al final el príncipe eligió a Cenicienta, no a las emperifolladas damas de la corte, dijo Lloyd con una sonrisa. El maître los acompañó a una mesa junto a la ventana, y pronto llegaron los menús sin precios, signo evidente de un restaurante caro. ¿Puedo pedir para los dos?, preguntó Lloyd. Te prometo que lo disfrutarás. En otra situación, a Helen le habría molestado tanta seguridad en sí misma, pero ahora estaba agradecida. Los nombres de los platos no le decían nada. La cena fue excelente y el vino maridó perfectamente con cada plato. Poco a poco Helen se fue relajando y la conversación fluyó con más soltura. Lloyd habló de su empresa, de sus planes de expansión, de sus viajes de trabajo a otros estados. Podía hablar de forma interesante, con humor, sin aburrir. ¿Y tu familia?, preguntó Helen cuando llegó el postre. ¿Mencionaste a tu padre y a tu madre? Algo brilló en los ojos de Lloyd, una sombra fugaz. Mamá está viva, respondió tras una pausa. Vive en la casa familiar, en el campo. Es una mujer bastante mandona. Es aún más exigente desde que murió mi padre. ¿Viven juntos? Dios, no. Lloyd se echó a reír. Tengo un piso en el centro de la ciudad, pero nos vemos con regularidad. Todos los domingos es la cena familiar obligatoria. Es una tradición. Eso suena bien, dijo Helen. Echo de menos las tradiciones familiares. Mis padres se mudaron a Florida hace 3 años y solo nos vemos en Navidad. ¿Eres hija única? Sí, mi madre no pudo tener más hijos después de mí. ¿Tienes hermanos o hermanas? No, yo también estoy solo. A veces me sentía solo, dijo Lloyd con repentina franqueza. Sobre todo cuando mamá estaba ocupada con la vida social y papá con los negocios. ¿Por eso te preocupas tanto por tus empleados?, adivinó Helen. ¿Como Edward? Lloyd pensó un momento. Tal vez. Nunca lo he visto de ese modo. Simplemente creo que las personas son el activo más importante en cualquier negocio. Cuando salieron del restaurante, la noche era inusualmente cálida para principios de otoño. Lloyd sugirió dar un paseo por el paseo marítimo antes de volver a casa. ¿No hace frío?, preguntó al ver que Helen no llevaba abrigo. No, está bien, sonrió ella. Caminaron junto al río, con las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura. De repente, Lloyd cogió la mano de Helen, con naturalidad sin presionar. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «no recuerdo la última vez que pasé una velada tan agradable. Aunque se lo digas a todos tus compañeros, sigue siendo agradable oírlo», bromeó Helen. Lloyd se detuvo y se volvió hacia ella. «No soy de los que dicen cosas así a menudo, Helen. De hecho, soy una persona bastante reservada. Pregunta a cualquiera en Bowers y te dirá que Lloyd Langford es todo trabajo y que rara vez aparece en público». «Entonces, ¿por qué yo?», preguntó Helen sin rodeos. «¿Por qué yo? Somos de mundos diferentes, Lloyd. Estoy segura de que has conocido a mujeres mucho más aptas». «¿Aptas para qué?», frunció ligeramente el ceño. «¿Para reuniones sociales y espectáculos de estatus? Tal vez. Pero no para una verdadera compañía. Hay algo real, sin pretensiones. Eso es raro».
Se inclinó hacia ella y la besó suavemente, brevemente, como pidiendo permiso para más. Helen respondió, inesperadamente para sí misma. Condujeron a casa en un cómodo silencio. En la puerta de su piso, Lloyd volvió a besar a Helen, esta vez durante más tiempo, pero sin presionar. ¿Puedo volver a verte?, le preguntó. ¿Mañana? Helen dudó. Todo estaba sucediendo demasiado deprisa, y en algún lugar de su mente sonaba una voz de alarma. Pero otra parte de ella quería arriesgarse. Mañana tengo el turno de tarde, termino a las 5, dijo por fin. Lloyd se animó. Te recogeré en el hospital. Los 15 días siguientes pasaron como un borrón. Se veían casi todos los días, cenaban en restaurantes o en casa de Helen, donde ella cocinaba platos sencillos pero deliciosos, iban de picnic al campo, paseaban por el parque otoñal. Lloyd era atento, generoso con los cumplidos y los regalos, pero no se excedía. Era como si tratara de demostrar a Helen que su mundo humilde no era peor que su mundo de riqueza y privilegios. Sin embargo, Helen no podía evitar la sensación de que este cuento de hadas no duraría. Eran demasiado diferentes, no solo en riqueza, sino también en origen, educación y costumbres. Sus amigas, las enfermeras del hospital, la miraban con envidia y desconfianza, sin comprender lo que ese Langford encontraba en ella. Y los colegas de Lloyd, con quien se cruzaron una vez en un restaurante, apenas disimulaban su sorpresa al verle con una simple enfermera. Pero el reto más difícil estaba por llegar: conocer a la madre de Lloyd. Él lo había estado posponiendo durante mucho tiempo, pero finalmente se ofreció a ir a la tradicional comida de los domingos. Es un poco anticuada, le advirtió Lloyd mientras se dirigían a una gran mansión de estilo colonial en las afueras de Bowers. Pero estoy seguro de que te apreciará cuando te conozca mejor. Helen se revolvió nerviosa con su vestido, el más caro que tenía, comprado especialmente para la ocasión. Se sentía como una impostora al entrar en aquella casa con suelos de mármol y muebles antiguos. Dora Langford las esperaba en el salón, una mujer alta y esbelta de unos 60 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Dirigió a Helen una mirada apreciativa que la hizo estremecerse. «Mamá, esta es Helen Heddle», la presentó Lloyd. «Helen, mi madre, Dora Langford». «Es un placer conocerla, señora Langford». Helen le tendió la mano. Dora se la estrechó con la punta de los dedos. «Lo mismo digo, querida. Lloyd me ha dicho que eres una... ¿enfermera?». El tono en que lo dijo hizo que la profesión de Helen sonara como si fuera algo vergonzoso. «Sí, trabajo en el hospital de la ciudad», contestó Helen, intentando mantener la dignidad. «Qué bien», sonrió Dora, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Una profesión tan gratificante. ¿Y su familia?». «Mis padres viven ahora en Florida. Mi padre era mecánico de automóviles, ya jubilado, y mi madre trabajaba en ventas». Dora dio un leve respingo. «Ya veo. Lloyd, querido, ayúdame a traer un aperitivo del comedor». Cuando salieron, Helen se fijó en las fotografías familiares de la repisa de la chimenea. Lloyd de niño, un muchacho serio de ojos tristes. Lloyd de adolescente en su graduación del instituto. Lloyd con sus padres, su padre, un hombre corpulento de rostro bonachón, y Dora, incluso entonces con expresión autoritaria. «No esperaba ver a mi hijo con alguien como tú», sonó la voz de Dora detrás de ella. Helen se dio la vuelta. Dora estaba sola en la puerta con un vaso en la mano. «¿Qué quieres decir?», preguntó Helen, intentando hablar con calma. «No te hagas la ingenua, querida», se acercó Dora. «Lloyd es el heredero de la fortuna Langford. Está acostumbrado a un cierto nivel. ¿Qué puedes ofrecerle? ¿Una casita acogedora con una valla blanca y una prole de niños? S.R.A. Langford, yo...». «Escúcheme con atención», la interrumpió Dora. «Pareces una chica inteligente. No te hagas ilusiones. Lloyd se ha dejado llevar. Ya se le pasará.
La gente como tú no dura mucho en nuestro círculo. O no soportas la presión o... Sonrió significativamente. En ese momento Lloyd regresó con una bandeja y Dora se transformó al instante en una anfitriona acogedora. Ahí está nuestro chico. Helen y yo empezábamos a conocernos mejor. La cena fue un asunto tenso. Dora dirigió hábilmente la conversación para acentuar el abismo que separaba a su hijo de Helen. Mencionó amigos de la alta sociedad, bailes benéficos, viajes a Europa, todas las cosas que eran ajenas al mundo de Helen. Por cierto, Lloyd, Violet Thompson preguntó por ti la semana pasada, dijo Dora con indiferencia. Acaba de volver de París y tiene un aspecto maravilloso. Mamá, le advirtió Lloyd. ¿Qué? Solo la saludo de parte de la hija de nuestros amigos, dijo Dora inocentemente y se volvió hacia Helen. Violet y Lloyd son amigos desde la infancia. Todo el mundo siempre pensó que hacían una pareja encantadora. Lloyd estaba inusualmente callado de camino a casa. Siento lo de mamá, dijo al fin. Siempre es así con mis amigos. Helen notó el titubeo ante la palabra Balasio. Solo se preocupa por ti, replicó Helen, aunque sus entrañas se apretaron de humillación. No, ella me controla, dijo Lloyd bruscamente. Siempre lo había hecho. Detuvo el coche delante de la casa de Helen y se volvió hacia ella. Por favor, no dejes que se interponga entre nosotros. Me gustas mucho, Helen. De verdad que sí. Y en ese momento Helen casi creyó que su relación podría superar todos los obstáculos. La proposición se hizo después de 3 meses de conocerse, inesperada incluso para el propio Lloyd. Estaban sentados en un pequeño restaurante a las afueras de Bowers, lejos de miradas indiscretas, cuando de repente sacó del bolsillo una caja de terciopelo. «Sé que es demasiado rápido», dijo Lloyd, mirando a una atónita Helen, «pero nunca había estado tan seguro de nada en mi vida». El anillo de diamantes que brillaba deslumbrante a la luz de las velas era obviamente caro. Demasiado caro para que Helen se sintiera cómoda con él. «Lloyd, yo...» tartamudeó, sin saber qué decir. «Piénsatelo», dijo él suavemente. «No te estoy metiendo prisa para que respondas». Pero sus ojos decían otra cosa, una mezcla de esperanza y una extraña determinación, casi desesperación. Helen pensó durante 2 días. Sus amigas del hospital la llamaban loca cuando compartía sus dudas. «¡Estás loca!», exclamó Rita poniendo los ojos en blanco. «El prometido más codiciado de Bowers te ofrece su mano en matrimonio y te lo estás pensando». «No se trata de dinero», intentó explicar Helen. «Es que todo está sucediendo muy deprisa. Cariño, hoy en día 3 meses son una eternidad», se rió Rita. «Hay gente que se casa después de 3 citas». Pero la principal preocupación de Helen era la madre de Lloyd. Desde su primer encuentro, Dora no había perdido la oportunidad de mostrar su desaprobación. Llamadas telefónicas durante sus citas, repentinos problemas familiares que requerían la presencia de Lloyd, comentarios cáusticos sobre relaciones inapropiadas. Sin embargo, cuando Lloyd vino a por una respuesta al tercer día, Helen dijo que sí. Tal vez por su sincera alegría, que disipó todas las dudas, o porque por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente amada y deseada. La noticia del compromiso se extendió por Bowers con la rapidez de un reguero de pólvora. Helen se convirtió al instante en el centro de todas las miradas, y no siempre amables. Las mujeres de la alta sociedad de la ciudad la miraban con desprecio mal disimulado, cuchicheando a sus espaldas en los actos benéficos a los que Lloyd la llevaba ahora como su futura esposa. «No les hagas caso», dijo Lloyd apretándole la mano. «Solo están celosas». Pero fue Dora quien causó más problemas. Cuando Lloyd le informó del compromiso, ella esbozó una sonrisa tensa y dijo: «Si eso es lo que realmente quieres, cariño». Y entonces empezó a intentar metódicamente sabotear la boda. Al principio fueron cosas sin importancia.
Sugerencias para posponer la ceremonia. ¿No crees que tienes demasiada prisa? Insinuaciones de que a Helen solo le interesaría la fortuna de los Langford. Encuentros Dilo con las exnovias de Lloyd en cenas familiares. Luego Dora pasó a medidas más serias. Insistió en una boda en la iglesia principal de los Bowers, la enorme catedral gótica donde se habían casado todas las generaciones de Langford. Helen había soñado con una modesta ceremonia al aire libre, pero cedió al ver lo importante que era la tradición para Lloyd. «Mamá solo quiere lo mejor para nosotros», dijo. «Es un día especial y tiene que ser perfecto». Dora se encargó de organizar la boda, apartando a Helen de la toma de decisiones. La lista de invitados, las flores, el menú, la música, todo se eligió sin contar con la opinión de la novia. 200 invitados, de los que Helen apenas conocía una décima parte. Caras orquídeas exóticas en lugar de las flores silvestres favoritas de Helen. Exquisitos platos franceses en lugar de la sencilla pero deliciosa comida que ella prefería. «Es para Lloyd, no para mí», se convencía Helen cada vez, tragándose su resentimiento. Una semana antes de la boda, Dora asestó el golpe definitivo. Invitó a Helen a tomar el té, aparentemente para discutir los últimos detalles de la ceremonia. «Cariño, quiero hacerte un regalo de boda», dijo Dora, tendiéndole un grueso sobre. Dentro había un cheque por una suma impresionante, más de lo que Helen había ganado en un año. «¿Qué es?», preguntó confusa. «Una pequeña compensación», sonrió Dora. «Por rechazar la boda». Helen se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. «Seamos sinceros, cariño», continuó Dora, dando un sorbo a su té. «Las dos sabemos que no eres rival para Lloyd. Mundos diferentes, educación diferente. Nunca encajarás en nuestro círculo. Tarde o temprano acabará en un doloroso divorcio. ¿Por qué no ahorrarnos a todos sufrimientos innecesarios?» Helen se levantó en silencio, dejó el cheque sobre la mesa y se dirigió a la salida. «Piénsatelo», le dijo Dora. «La oferta es válida hasta mañana por la noche». En lugar de ir a casa, Helen fue directamente al despacho de Lloyd. Estaba decidida a contarle lo que había hecho su madre, pero cuando lo vio, cansado tras un día de trabajo pero radiante por su aspecto, no pudo. «¿Pasa algo?», preguntó Lloyd notando su rostro tenso. «No, es que te he echado de menos», mintió Helen. El día de la boda llovió, ligera pero persistentemente. Dora lo tomó como un mal presagio y se aseguró de decírselo a Helen cuando entró en la habitación de la novia antes de la ceremonia. «El sol brilló el día de mi boda con Howard», dijo mientras acomodaba las flores en el pelo de Helen. «Llevamos 32 felices años juntos. La lluvia se lleva lo malo y hace que empiecen cosas nuevas», dijo Helen, sorprendida de su propio valor. Dora apretó los labios, pero no dijo nada. A pesar de todos los intentos de sabotaje, la boda se celebró. Helen caminó hacia el altar con su padre, que había volado desde Florida, y solo vio a Lloyd, guapo con un smoking negro y los ojos brillantes. En ese momento, toda duda se desvaneció. Amaba a ese hombre y creía que juntos superarían cualquier obstáculo. Su luna de miel en las Bahamas fue como un sueño. 2 semanas de felicidad absoluta lejos de Dora, de Bowers, de todos sus problemas. Tomaron el sol en playas de arena blanca, nadaron en aguas turquesas, cenaron bajo las estrellas. Lloyd era amable, atento, apasionado, el tipo de hombre con el que sueñan todas las mujeres. «Nunca he sido tan feliz», dijo él mientras contemplaba la puesta de sol sobre el océano. «Me has cambiado la vida, Helen». La vuelta a la realidad fue dolorosa. La primera pregunta era dónde vivirían. Helen había supuesto que alquilarían un piso en la ciudad, modesto, pero suyo. Sin embargo, Lloyd le anunció que Dora había insistido en que se mudaran a la mansión familiar. «Solo temporalmente», le aseguró, «hasta que encontremos una casa adecuada. Hay sitio de sobra, toda el ala estará a nuestra disposición». «Pero, Lloyd, acabamos de casarnos»,
Necesitamos nuestro propio espacio, objetó Helen. Tendremos nuestra propia entrada, nuestra propia cocina, salón. Es prácticamente una casa aparte, insistió Lloyd. Además, mamá ya había hecho todos los preparativos. Helen no quería empezar la vida familiar con conflictos, así que aceptó, cediendo de nuevo. Fue el comienzo de un lento pero constante proceso de desilusión. El ala este de la mansión era, en efecto, espaciosa y lujosa, pero la sensación de que vivían bajo la vigilancia de Dora nunca abandonó a Helen. Su suegra tenía la costumbre de entrar sin llamar, dar consejos no solicitados sobre las tareas domésticas y criticar la cocina de Helen. Querida, Lloyd está acostumbrado a una cocina más refinada, decía, arrugando la nariz ante una receta de guiso de la madre de Helen. Deja que nuestra cocinera cocine para ti. Helen intentó hablar con su marido sobre el tema, pero él solo le hizo un gesto. Mamá solo quiere ayudar. Siempre ha sido un poco mandona, pero tiene buenas intenciones. Las primeras grietas en el matrimonio aparecieron cuando Helen habló del trabajo. Le encantaba su profesión y no tenía intención de dejarla, a pesar de estar casada. ¿Por qué querrías trabajar?, se preguntó Lloyd. Tenemos suficiente dinero. No se trata de dinero, explicó Helen. Me encanta mi trabajo, me hace sentirme realizada. ¿Y tu familia? Hijos, intervino Dora. ¿No es eso lo que sueñan todas las mujeres? Helen insistió y siguió trabajando en el hospital, pero ahora su apretada agenda se completaba con las responsabilidades de ser la esposa de un hombre de negocios de éxito, actos benéficos, cenas, reuniones con los socios de Lloyd. Siempre estás muy cansada, se quejaba Lloyd por las noches. Quizá deberías ir más despacio. Puedo arreglármelas, respondía Helen, aunque a veces tenía la sensación de estar destrozándose a sí misma. Poco a poco, Helen empezó a darse cuenta de lo mucho que Lloyd dependía del criterio de su madre. Todas las decisiones importantes, desde las inversiones de la empresa hasta la elección del color de un coche nuevo, se discutían con Dora. Ella determinaba su círculo social, planeaba las vacaciones, incluso elegía los regalos que Lloyd le hacía a Helen. ¿No puedes decidir a dónde vamos el fin de semana?, preguntó Helen cuando Lloyd, una vez más, aplazó la respuesta hasta hablar con su madre. Mamá conoce mejor estos sitios, se encogió de hombros. Siempre era ella quien organizaba nuestras actividades de ocio. En momentos de honestidad, Helen se dio cuenta de que se había casado con un hombre que nunca había crecido realmente. Detrás de la fachada de hombre de negocios de éxito, había un muchacho que aún buscaba la aprobación de su madre. 6 meses después de la boda, Helen se quedó embarazada. La noticia le produjo sentimientos encontrados. Por un lado, siempre había deseado tener hijos y se sentía feliz. Por otro, temía que un hijo la uniera aún más a la familia Langford y diera a Dora nuevas oportunidades de control. Los temores estaban justificados. En cuanto Dora supo que estaba embarazada, tomó cartas en el asunto. «Tienes que dejar tu trabajo», dijo tajante. «No es bueno para el bebé». «Mi médico dice que puedo trabajar hasta el 7º mes», objetó Helen. «Los médicos», resopló Dora. «¿Qué entienden ellos? En mis tiempos, las mujeres se preocupaban por sus hijos, no por sus carreras». Para sorpresa de Helen, Lloyd apoyó a su madre. «Quizá tenga razón, querida. Deberías descansar más». En el 4º mes de embarazo, Helen sufrió un aborto espontáneo. Fue tras una cena familiar especialmente tensa en la que Dora volvió a criticar su estilo de vida. Helen nunca olvidará la fría mirada de su suegra en el hospital. «Te lo advertí, pero tú siempre sabes más, ¿no?». La pérdida del bebé unió más a Helen y Lloyd durante un tiempo. Él estaba allí para ella, apoyándola, protegiéndola de preocupaciones innecesarias. Incluso Dora se apartó temporalmente, dando a su cuñada espacio para llorar. Pero al cabo de unos meses, las cosas volvieron a la normalidad. Dora volvió a tomar las riendas del poder y Lloyd
volvió a dejárselas. Una tarde lluviosa, Helen estaba sentada en la veranda mirando el húmedo jardín cuando Marjorie, su vecina, se le acercó. La anciana vivía en la casa de enfrente y, a diferencia de la mayoría de los vecinos, siempre se mostraba amable con Helen. ¿Le importa que me siente con usted?, preguntó Marjorie, sentándose a su lado. Era bueno tomar el té con una vecina con este tiempo. Empezaron a hablar y, de repente, Helen empezó a contar sus problemas, discretamente, sin dar nombres, pero Marjorie era lo bastante perspicaz. «Sabes», dijo, mirando pensativamente a la lluvia, «no eres la primera persona que se ha encontrado con dificultades en esta familia». Helen se mostró cautelosa. «¿Qué quieres decir?» «Llevo 40 años viviendo aquí y he visto crecer a Lloyd», continuó Marjorie. «Un chico dulce, pero siempre bajo el pulgar de su madre. Ni siquiera Howard, su padre, podía contrariar a Dora». Dio un sorbo a su té y añadió, como de paso, «¿Sabes algo de Cassidy Hall?» Helen negó con la cabeza. «El primer amor de Lloyd», explicó Marjorie. «Se habían conocido cuando él tenía 20 años, antes de irse a la capital. Una chica maravillosa, una artista. No era de la alta sociedad, pero tenía carácter. Todo el mundo pensaba que se iban a casar». «¿Y qué pasó?», preguntó Helen, aunque ya lo sabía. «Pasó Dora», respondió Marjorie con sencillez. «Nadie sabe exactamente lo que hizo, pero un día Cassidy desapareció de la ciudad, y una semana después Lloyd se marchó a estudiar a la capital. Cuando regresó unos años más tarde, nunca la mencionó». Helen se sentó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. La historia le sonaba demasiado familiar. «¿Por qué me lo cuentas?», preguntó al fin. «Porque veo en ti lo que le faltaba a Cassidy, la fuerza para enfrentarse a Dora. Esa chica se rindió y huyó. No creo que tú seas esa clase de chica». «Quiero a Lloyd», dijo Helen en voz baja. «Estoy segura de que sí», asintió Marjorie. «La cuestión es si puede querer a alguien más que a su madre». Después de que su vecina se marchara, Helen permaneció sentada en el porche durante largo rato, a pesar de la creciente lluvia. La historia de Cassidy permanecía en su mente. ¿Qué había hecho Dora para deshacerse de su indeseada nuera? Y lo que era más importante, ¿le había permitido Lloyd hacerlo? Helen decidió preguntar directamente a su marido por Cassidy, eligiendo un momento en que estuvieran solos en su parte de la casa. «¿Cassidy Hall?» Lloyd se quedó helado al oír ese nombre. «¿Cómo sabes de ella?» «No importa», respondió Helen. «Háblame de ella». Lloyd se dio la vuelta mirando por la ventana. «Fue hace mucho tiempo. Nos conocimos antes de que me marchara a la capital. Nada serio». «Pero ibais a casaros», insistió Helen. «¿Quién te ha dicho eso?», preguntó Lloyd secamente. «La gente recuerda, Lloyd. En los pueblos pequeños las paredes tienen oídos», suspiró con pesadez. «Éramos jóvenes. Sí, pensé en casarme, pero luego me di cuenta de que éramos demasiado diferentes». «¿Tu madre tuvo algo que ver con vuestra separación?». Lloyd se volvió hacia ella, y en sus ojos Helen vio una extraña mezcla de ira y miedo. «Déjalo estar, Helen. El pasado debe quedarse en el pasado. Tengo derecho a saber si...». «No». Lloyd le levantó la voz por primera vez en su matrimonio. «No quiero hablar de ello. Jamás». Salió corriendo de la habitación dando un portazo, y Helen permaneció sentada, conmocionada por su reacción. Lo que le había ocurrido a Cassidy había dejado una profunda cicatriz en el alma de Lloyd. Al día siguiente, Lloyd actuó como si nada hubiera pasado. Se mostró especialmente atento, trayendo flores, sugiriendo que salieran a un restaurante. Helen aceptó sus silenciosas disculpas, pero la cuestión de Cassidy seguía abierta. Empezó a hacer averiguaciones discretamente. Preguntó a sus colegas del hospital, sobre todo a los que llevaban mucho tiempo viviendo en Bowers.
Averiguó que Cassidy vivía ahora en Seattle, trabajaba como ilustradora de libros infantiles, estaba casada y tenía 2 hijos. Helen había encontrado incluso su perfil en las redes sociales. Una hermosa mujer de pelo castaño y ojos vivaces, nada que ver con las damas remilgadas del entorno de Dora. Algo en su sonrisa, abierta y sincera, le recordó a Helen lo que había sido antes de conocer a los Langford. Pero lo más importante fue que Helen encontró un viejo artículo en el periódico local. Artista prometedora deja Bowers. En la breve entrevista, Cassidy había hablado de oportunidades en la gran ciudad, pero no había mencionado a Lloyd ni una palabra. Era extraño. Todo el mundo conocía su relación, pero ni una palabra en la prensa. Helen se dio cuenta de que caminaba sobre hielo fino. Si Dora se enteraba de su investigación, las consecuencias podrían ser imprevisibles, pero tenía que darse cuenta de lo que le esperaba a su propio matrimonio. La historia tiene una forma de repetirse. Un día, mientras revisaba las viejas pertenencias de Lloyd en busca de un álbum de fotografías familiares, dio con una pequeña caja escondida en las profundidades de un armario. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas por una mujer. Algunos sobres estaban abiertos, otros no. Con el corazón palpitante, Helen sacó una de las cartas abiertas. «Querido Lloyd», empezaba, «no entiendo por qué no me contestas. Si de verdad quieres romper, dímelo sin rodeos en lugar de esconderte tras el silencio. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, me merezco al menos eso. Firmado. Siempre tuya, Cassidy». Helen miró las otras cartas abiertas. Todas estaban llenas de desconcierto, dolor y preguntas sin respuesta. La última, fechada un mes después de la primera, era breve. «Dejo Bowers, adiós». Y entonces abrió un sobre sin abrir. Dentro había una carta de Lloyd, dirigida a Cassidy, pero nunca enviada. «Querida», escribió, «no creas nada de lo que te digan de mí. Te quiero y siempre te querré. En cuanto termine mis asuntos aquí, vendré a verte y empezaremos una nueva vida, lejos de...». En este punto la carta se interrumpió, como si Lloyd nunca hubiera decidido terminarla o hubiera sido interrumpido. Helen volvió a guardar lentamente las cartas en la caja, sintiendo un escalofrío en su interior. Ahora la imagen empezaba a tomar forma. Dora había separado de algún modo a Lloyd de Cassidy, tal vez interceptando sus cartas, manipulándolos a ambos. Y Lloyd, a pesar de su amor, era demasiado débil para enfrentarse a su madre. Colocando la caja en su sitio, Helen salió de la habitación con el corazón encogido. La historia de Cassidy era un siniestro presagio para su propio matrimonio. Si Dora había sido capaz de destruir aquella relación, ¿qué iba a impedirle hacer lo mismo ahora? «Pero yo no soy Cassidy», pensó Helen mientras bajaba las escaleras. «No voy a huir sin luchar». Al llegar abajo se encontró con Dora, que la miraba con una expresión nueva, como si estuviera evaluando a su oponente. «Helen, querida», dijo su suegra con una fría sonrisa. «Lloyd me ha dicho que esta noche tenemos invitados. Espero que lleves algo apropiado». Había un desprecio apenas disimulado en su voz, y Helen se dio cuenta de repente de que ya no temía a aquella mujer. Le pasara lo que le pasara a Cassidy, no iba a permitir que la historia se repitiera. «Por supuesto, Dora», respondió con la misma sonrisa fría. «Siempre visto adecuadamente. La única pregunta es de quién debe ser el estándar, el tuyo o el mío». La mirada de su suegra mereció aquel pequeño acto de desafío. Por primera vez, Helen vio un atisbo de respeto y miedo en los ojos de Dora. La invitación a la recaudación anual de fondos de la familia Langford estaba sobre la mesa del vestíbulo, un sobre color crema con relieve dorado. Helen lo cogió y lo abrió lentamente. «Dora Langford le invita a una velada en apoyo del Hospital Infantil Bowers», decía la inscripción caligráfica. La fecha era dentro de 15 días. Helen frunció el ceño. Era extraño que Lloyd no le hubiera dicho nada de aquel acontecimiento. Normalmente le avisaba con antelación,
pues sabía que ella necesitaba prepararse mentalmente. Las reuniones sociales siempre le resultaban difíciles. Durante la cena, le enseñó la invitación a su marido. ¿Lo sabías? Lloyd apartó la mirada, culpable. Sí, mamá lo mencionó, pero no quería molestarte antes de tiempo. ¿Temprano? Helen se sorprendió. Tengo que prepararme, tal vez comprar un vestido nuevo. Sobre eso, Lloyd vaciló. Mamá cree que deberías faltar esta noche. Helen se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Verás, es un acontecimiento muy importante, dijo Lloyd rápidamente. Toda la flor y nata de la comunidad Bowers estará allí. Los grandes donantes del hospital, el alcalde. Mamá quiere que sea perfecto. ¿Y soy yo quien lo va a estropear?, preguntó Helen con frialdad. No me refería a eso, exclamó Lloyd. Es que tú mismo has dicho que no te gustan este tipo de cosas. Mamá solo quiere aliviarte del estrés. Helen apartó los cubiertos. Se le había quitado el apetito. Soy tu mujer, Lloyd. Mi lugar está a tu lado en los acontecimientos familiares. Si Dora no se da cuenta de eso, es su problema. Helen, por favor, no empieces, dijo Lloyd cansado. Mamá se ha esforzado mucho en organizar esta velada. Es muy importante para ella. ¿Y yo qué? ¿No soy importante para ti? Claro que lo eres. Lloyd le cogió la mano. ¿Es que no podemos ceder esta vez? ¿Por el bien de la paz en la familia? Helen le soltó la mano. Siempre cedo, Lloyd. Siempre lo hago, pero no esta vez. Voy a asistir a la velada como tu esposa, y punto. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Más tarde, Helen oyó a Lloyd hablar por teléfono durante largo rato, encerrado en su estudio. No hacía falta ser un genio para adivinar con quién. Al día siguiente, durante el desayuno, Lloyd informó con una sonrisa tensa. He hablado con mamá. Está de acuerdo en que vayas a la fiesta. Helen lo miró con escepticismo. ¿En serio? ¿Y qué ha cambiado? Le expliqué que era importante para nosotros, para nuestra familia, respondió Lloyd sin mirarla a los ojos. Helen no se creyó ni una palabra, pero decidió no insistir. Una pequeña victoria era una victoria. Los preparativos de la velada ocuparon todo su tiempo libre. Helen se dio cuenta de que era una especie de prueba. Todos los invitados la evaluarían, comparándola con las mujeres que Dora consideraba Bao para su hijo. Tenía que estar impecable. Helen eligió su vestido con especial cuidado. Elegante pero no llamativo, caro pero no ostentoso. Se decidió por un color esmeralda intenso que acentuaba su pelo rubio y sus ojos verdes. Se gastó casi la mitad de sus ahorros, pero el resultado mereció la pena. El día antes del evento, Dora invitó inesperadamente a Helen a tomar el té. No era habitual. Su suegra rara vez buscaba su compañía, a menos que quisiera darle otra valiosa instrucción. Helen, querida, comenzó Dora mientras se acomodaban en el pequeño salón. Quería hablar de mañana por la noche. Ya he hecho los preparativos, respondió Helen con cautela. El vestido, las joyas, todo está en orden. No me refiero a eso, dijo Dora sorbiendo su té. Verás, esto no es solo un acto benéfico, es una oportunidad para que Lloyds haga contactos importantes, grandes inversores, políticos, gente que puede llevar a nuestra compañía al siguiente nivel. ¿Y? Y voy a pedirte que mantengas un perfil bajo. Sé, discreto. Helen no podía creer lo que oía. ¿Discreto? ¿Qué quiere decir eso? Eres una chica lista, sonrió Dora con frialdad. No hables tanto de tu trabajo en el hospital, podría avergonzar a algunos de los invitados. No hace falta que menciones tus antecedentes. Y, por supuesto, nada de hablar de política ni de negocios. ¿Quieres que me quede en un rincón y sonría? Helen no ocultó su indignación. Quiero que no estropees el futuro de mi hijo, replicó Dora secamente. Ya le has complicado bastante la vida. Ya le has complicado la vida.
Con el debido respeto, señora Langford, me comportaré como crea conveniente. Soy la esposa de Lloyd, no un adorno. Vaya, Dora sacudió la cabeza. Sigues sin entender cuál es tu lugar en esta familia, ¿verdad? Helen se levantó. Lo entiendo perfectamente. La cuestión es si te das cuenta de que tu hijo es un hombre adulto, capaz de decidir por sí mismo con quién debe estar. Con estas palabras abandonó la habitación, temblando de rabia. La noche de la recepción benéfica llegó demasiado deprisa. Helen estaba nerviosa, pero decidida a demostrar que era digna de ser la esposa de Lloyd, a pesar de los intentos de Dora por demostrar lo contrario. La mansión Langford resplandecía de luces. El parqué del salón principal estaba encerado hasta el resplandor. Las arañas de cristal brillaban y había flores frescas por todas partes. Dora no había reparado en gastos para crear una atmósfera de lujo y elegancia. Los invitados empezaron a llegar a las 8 en punto. Lloyd y Helen los recibieron en la entrada con Dora, como debían hacer los anfitriones. Helen sonrió, estrechó manos, dijo las palabras adecuadas, aunque el esfuerzo le provocaba dolor de cabeza. Conocía a la mayoría de los invitados solo superficialmente, esposas de los socios de Lloyd, celebridades locales, ricos patrocinadores del hospital. Todos la miraban con curiosidad mal disimulada, evaluando su aspecto, su vestimenta, sus modales. A las 10, la sala estaba llena. Tocaba un cuarteto de cuerda, los camareros servían champán y canapés. Dora reinaba en el centro de la sala, aceptando cumplidos sobre la organización de la velada. Lloyd se movía de un grupo de invitados a otro, discutiendo asuntos de negocios. Helen se sentía cada vez más sola en aquella multitud. Nadie tenía prisa por entablar conversación con ella, y si lo hacían, era solo por cortesía, cambiando rápidamente a interlocutores más bárbaro. Decidida a calmarse un poco, Helen salió a la terraza. El aire nocturno era fresco y se sintió aliviada al respirarlo. Podía ver las luces de los Bowers a lo lejos y el cielo estrellado sobre ellos. Recordaba vagamente a una elegante mujer de mediana edad, la esposa de uno de los concejales, creo. ¿Hace frío?, preguntó el desconocido. No, gracias, respondió Helen. Solo necesitaba un momento de silencio. Entiendo, asintió la mujer. Estos acontecimientos pueden resultar tediosos. Por cierto, soy Eleanor Page. Helen Langford. Se presentó Helen, aunque estaba segura de que la mujer ya sabía quién era. De vuelta al vestíbulo, Helen se fijó en un grupo de hombres que discutían sobre política sanitaria. Uno de ellos, un hombre bajo y corpulento con un frondoso bigote, habló en voz alta. Esto no es más que robar a la clase media. ¿Por qué debemos mantener a quienes no pueden valerse por sí mismos? Helen intervino involuntariamente. Perdonen, ¿pero han visto alguna vez a una persona que no pueda recibir el tratamiento que necesita porque no tiene seguro? Los hombres la miraron sorprendidos. No, señora, no he tenido ese placer, respondió burlonamente el hombre del bigote. Entonces quizá debería visitar nuestro hospital no como patrocinador, sino como observador, dijo Helen con calma. Aclararía su comprensión del sistema sanitario. Lloyd, que apareció como de la nada, intervino rápidamente. Caballeros, espero que mi mujer no les haya aburrido con detalles médicos. Cuando los hombres se retiraron, Lloyd se volvió hacia Helen. ¿Qué haces? Este es Henry Blackwell, uno de los mayores inversores de nuestra región. ¿Y qué? ¿Se supone que debo callarme cuando oigo tonterías como esa? Helen se indignó. Hoy sí, siseó Lloyd. Por el amor de Dios, Helen, simplemente no llames la atención durante el resto de la velada, ¿vale? Se marchó sin esperar respuesta, y Helen se quedó sola, hirviendo de indignación. Al cabo de un rato, Helen se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. Los invitados hablaban más bajo, a menudo mirándola a ella. Dora estaba de pie en el centro de un grupo de señoras, explicando algo con emoción.
Lloyd hablaba con un bigotudo Blackwell, y la expresión de su rostro no presagiaba nada bueno. Dora se acercó a ella. El rostro de su suegra era pétreo, pero sus ojos ardían de ira. ¿Puedo hablar contigo, querida? En privado. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el pequeño salón. Helen la siguió, sintiendo que todas las miradas se volvían en su dirección. Una vez fuera de las puertas cerradas, Dora estalló. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a montar una escena en mi evento? No estaba montando ninguna escena, replicó Helen con calma. Solo estaba expresando mi opinión. Tu opinión. Dora agitó las manos. A nadie le importa lo que piense una enfermera sobre política sanitaria. Has humillado a Henry Blackwell delante de sus colegas. Si la verdad le humilla, es su problema, replicó Helen. No, es nuestro problema, exclamó Dora. Blackwell iba a invertir en el nuevo proyecto de Lloyd, y ahora dice que no quiere hacer negocios con una familia donde las mujeres no saben cuál es su lugar. Llamaron a la puerta y Lloyd entró en la habitación. Estaba pálido y tenso. ¿Qué está pasando? Todos los invitados hablan de algún tipo de pelea. Tu mujer, empezó Dora, ha insultado a Henry Blackwell, poniendo en peligro vuestro trato, y ahora está causando un escándalo en mi recepción. No he montado ningún escándalo, exclamó Helen. Ha sido tu madre quien me ha arrastrado hasta aquí para una brumel. Lloyd miró de su mujer a su madre y viceversa, obviamente sin saber de qué lado ponerse. Lloyd. Dora se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. Es hora de tomar una decisión. Esta mujer no encaja en nuestra familia. Nunca será una verdadera Langford. Ya la he aguantado bastante, pero hoy se ha pasado de la raya. Mamá, por favor, empezó Lloyd, pero Dora lo interrumpió. No, soy tu madre y sé lo que es mejor para ti. Tienes que elegir entre ella o todo lo que generaciones de Langfords han construido, la reputación, el respeto, el futuro de la empresa. Helen no podía creer lo que oía. Miró a su marido, esperando que saliera en su defensa, que le dijera a su madre que se estaba extralimitando, pero Lloyd permaneció en silencio, con los ojos bajos. «¿Lloyd?», llamó Helen en voz baja. «¿No puedes considerar seriamente este ultimátum?». Él la miró, y en sus ojos Helen vio lo que más temía, la duda. «Helen», dijo al fin, «tal vez deberíamos, por un tiempo, separarnos hasta que las cosas se calmen». Helen sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Su marido, el hombre al que había confiado su vida, prácticamente la estaba traicionando. ¿Separarnos?, volvió a preguntar. ¿Estás eligiendo su bando? No estoy eligiendo ningún bando, exclamó Lloyd. Solo quiero que las cosas se calmen, para que podamos pensar en... No hay nada que pensar, hijo, intervino Dora. Tiene que irse. Ahora. Para horror de Helen, Lloyd no se opuso. Permaneció de pie, apretando y aflojando los puños, pero guardó silencio. «De acuerdo», dijo Helen en voz baja. «Me iré, pero no escabullirme como una ladrona. Si quieres que me vaya, dilo delante de todos los invitados». «Helen, no», empezó Lloyd, pero Dora lo interrumpió. «Es una idea maravillosa. Que todo el mundo vea que la familia Langford no tolerará este tipo de comportamiento. Vamos, Lloyd». Se dirigió hacia la puerta y, para asombro de Helen, Lloyd la siguió obedientemente. Helen lo siguió hasta el vestíbulo principal, donde los invitados seguían hablando, asomados a la puerta del pequeño salón. Se hizo el silencio en el salón cuando salieron. Dora se detuvo en el centro y habló en voz alta. «Queridos amigos, os pido disculpas por el pequeño malentendido. Desgraciadamente, mi cuñada no se encuentra bien y tiene que ausentarse de nuestra velada». Un murmullo se extendió por la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Helen. «No es cierto», dijo en voz alta, incapaz de contenerse. «Me encuentro bien. Es solo que su anfitriona no me considera lo bastante buena para su hijo y su compañía». Los invitados se quedaron boquiabiertos.
Dora se puso pálida de rabia. ¿Cómo te atreves? Lloyd, díselo. Todas las miradas se volvieron hacia Lloyd. Estaba pálido, con la frente empapada de sudor. Helen podía ver la lucha en sus ojos. Una parte de él quería proteger a su esposa, pero la otra, la parte que había sido criada por Dora, no podía desobedecer a su madre. Lloyd, Dora le puso una mano en el hombro. Tu madre dice la verdad. Esa mujer no pertenece a nuestro círculo. Nunca será una verdadera Langford. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Helen miró a su marido, rezando con los ojos para que encontrara fuerzas para enfrentarse a su madre, para demostrar que su amor era más fuerte que las convenciones sociales y el control materno. Pero Lloyd había tomado una decisión. Se acercó a Helen, le cogió la mano y le dijo en voz baja pero clara: «Será mejor que te vayas». ¿Qué? Helen no podía creer lo que oía. «Vete, por favor», repitió Lloyd sin mirarla a los ojos. «Ya, hablaremos más tarde». Helen sintió que el color le inundaba la cara. La humillación era tan aguda que la dejó sin aliento. «De acuerdo», dijo finalmente soltando la mano de su agarre. «Me marcho, pero no esperes que vuelva». Levantó la cabeza con orgullo y se dirigió hacia la salida. El camino parecía interminable. A través del pasillo, entre docenas de pares de ojos que observaban cada uno de sus movimientos. Sentía que le temblaban las rodillas, pero no se permitió mirar atrás ni una sola vez. Cuando la puerta se cerró tras ella, Helen por fin se permitió llorar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, emborronando el maquillaje que se había aplicado cuidadosamente. Caminó a paso ligero por el camino de entrada, incapaz de ver a dónde iba, solo para alejarse de esa casa, de esa gente, del hombre que creía que era el amor de su vida. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo sin saber a dónde ir. ¿A su casa? Pero, ¿dónde estaba su casa ahora? Nunca volvería al ala este de la mansión Langford. Hacía tiempo que su antiguo piso había sido alquilado a otros inquilinos. «¿Señora Langford?», oyó una voz y se volvió. Un coche se había detenido cerca y Eleanor Page, con la que habían estado hablando en la terraza, miraba por la ventanilla. «¿Necesita ayuda?», preguntó Eleanor. «¿Puedo llevarte?». Helen dudó un momento. «Sí, gracias. A la ciudad, por favor». Eleanor la llevó a un pequeño hotel en el centro de Bowers. Helen había cogido una habitación para pasar la noche, pero sabía que no se quedaría mucho tiempo. Tenía que hacer las maletas, conseguir sus papeles y abandonar para siempre esta ciudad donde había sufrido tanta humillación. En la habitación, Helen se sentó en la cama y se dejó hundir en la desesperación por un momento. Luego, enjugándose las lágrimas, empezó a planear sus próximos pasos. Mañana, cuando Lloyd y Dora estuvieran trabajando, volvería a la mansión y reuniría lo esencial. Y luego dejaría un sobre en la sala de estar, un sobre que lo cambiaría todo. La fiesta terminó tarde. Después de que Helen se marchara, los invitados discutieron largo rato sobre lo sucedido, y Dora dirigió hábilmente la conversación en la dirección correcta. Al final de la velada, la mayoría de los presentes ya simpatizaban con el pobre Lloyd y su madre, que habían tenido que soportar el comportamiento inapropiado de la nueva señora Langford. Lloyd sonrió, estrechó la mano, aceptó la simpatía, pero en su interior sentía un vacío creciente. Algo importante había desaparecido de su vida en el momento en que la puerta se cerró tras Helen. O mejor dicho, no algo, sino alguien. La única persona que lo amaba sin condiciones ni exigencias. «Lo has hecho bien, hijo», le susurró Dora, pasándole el brazo por los hombros antes de que se marcharan los últimos invitados. «Hiciste lo que haría un verdadero Langford, siempre la familia primero». Él asintió, pero las palabras no resonaron. Cuando el último invitado abandonó la casa, Lloyd sintió que ya no podía soportar la presencia de su madre. «Estoy cansado», dijo, dirigiéndose a las escaleras.
Iré a mi habitación. Por supuesto, cariño, sonrió Dora. Descansa un poco. Mañana todo estará más claro. Estoy segura de que tu Helen recapacitará y volverá. Lloyd no respondió, solo aceleró el paso. Cuando subió al ala este, se congeló frente a la puerta de su dormitorio y el de Helen. ¿Volvería a entrar? ¿Querría volver después de semejante humillación? La habitación estaba vacía y silenciosa. Encendió la luz y miró a su alrededor. Todo estaba en su sitio, como si no hubiera pasado nada. Los frascos de perfume de Helen en el tocador, el libro que estaba leyendo en la mesilla de noche, las zapatillas de casa junto a la cama. Lloyd se sentó en el borde de la cama, se aflojó la corbata y dejó caer la cabeza sobre las manos. ¿Qué había hecho? ¿Por qué no había tenido fuerzas para enfrentarse a su madre? ¿No había jurado ante el altar proteger y querer a su esposa? Levantando la cabeza, vio un sobre en la almohada de Helen, un sobre blanco sin nada escrito. Un mal presentimiento le oprimió el corazón. Levantándose con dificultad, Lloyd tomó el sobre en sus manos. Pesaba mucho. Estaba claro que había más de una página dentro. Lo abrió con cuidado y sacudió el contenido sobre la cama. Lo primero que le llamó la atención fue una hoja con el encabezamiento oficial: Declaración de disolución del matrimonio. Lloyd pasó los ojos por el texto, anotando sus nombres y los de Helen, la fecha de su boda y el motivo del divorcio. Diferencias irreconciliables. La firma de Helen al pie, extensa y decidida. La fecha es la de hoy. Lo había decidido de antemano. Se había preparado para la ruptura. Había previsto que algo como lo de hoy ocurriría tarde o temprano. Ese pensamiento lo hizo aún más doloroso. Pero la declaración no era el único documento del sobre. Debajo yacía un montón de papeles atados con un simple cordel. Cartas antiguas, a juzgar por el papel amarillento. Lloyd desató el cordel y cogió la carta superior. Querido hijo, te escribo desde Nueva York, donde las cosas van bien, pero te echo de menos a ti y a casa. Tu madre me escribe que vas bien en los estudios. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Espero que encuentres tiempo para visitarme este fin de semana. Hay tantas cosas interesantes aquí que me gustaría enseñarte. Lloyd se quedó helado. La letra de un padre que se había ido hacía 10 años, pero nunca había recibido esta carta. Con manos temblorosas cogió la siguiente. Hijo, tu silencio me apena. No has venido el fin de semana, no contestas a tus cartas. Dora dice que estás muy ocupado estudiando, pero no puedes encontrar una hora para llamar a tu padre. Sé que mi traslado a Nueva York después de nuestra pelea con mi madre fue un golpe para ti, pero quiero que sepas que siempre te he querido y siempre te querré, pase lo que pase. Una tercera carta, una cuarta, todas del padre, todas llenas de amor y añoranza por el hijo con el que no podía contactar. Cartas que Lloyd nunca recibió. Dora. Ella fue quien las interceptó, las escondió, mintió tanto a su hijo como a su marido, diciéndole a su padre que Lloyd no quería comunicarse y diciéndole a su hijo que su padre se había olvidado de él, ocupado con su nueva vida en la gran ciudad. Había mantenido estas mentiras durante años, volviéndolos el uno contra el otro. La última carta del montón era la más reciente, fechada poco antes de la muerte de su padre. Lloyd, hijo mío, no sé si esta carta te llegará, como aparentemente no lo hicieron las anteriores, pero debo intentarlo de nuevo. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo de vida. La enfermedad avanza y me gustaría verte antes de morir. No para reprocharte nada, sino para perdonarte. No fui un padre perfecto, pero te quise con todo mi corazón. Tu madre. No quiero mancharla a tus ojos, pero me temo que nos ocultó muchas cosas. Tal vez algún día sepas la verdad. Recuerda, el amor no debe sofocarte, debe darte alas. Tu siempre amado padre. Lloyd se quedó atónito ante lo que había leído. Su padre había intentado ponerse en contacto con él hasta el final. Quería la reconciliación, el perdón. Y él, Lloyd, creyendo a su madre, nunca acudió.
Nunca se despidió, nunca tuvo tiempo de decirle cuánto quería a su padre, a pesar de sus diferencias. Pero ¿cómo consiguió Helen esas cartas? ¿Dónde las encontró? La respuesta se hallaba en el delgado cuaderno que yacía bajo las cartas. El diario de Helen, que había conservado desde los primeros días de su matrimonio. Lloyd lo abrió, sintiendo que invadía el alma de otra persona, pero necesitando una explicación. «Nos hemos mudado hoy a la casa de los Langford», escribió Helen en la primera entrada. «Lloyd está convencido de que es temporal, pero yo no puedo evitar la sensación de que Dora ya ha planeado toda nuestra vida aquí». Sonríe, pero sus ojos permanecen fríos. Para ella, soy un malentendido que hay que corregir o eliminar. Lloyd pasó páginas, leyendo fragmentos. Dora volvió a cancelar mis planes para cenar. Le dijo a Lloyd que teníamos invitados importantes, aunque ya esta mañana no había invitados previstos. Se lo creyó, por supuesto, y canceló nuestro viaje al restaurante. Cuarta vez en un mes. Hoy encontré en el correo una invitación a la exposición de arte de mi amigo de la universidad. Está sin abrir. Estoy segura de que es Dora, pero ¿cómo lo pruebo? Lloyd no me creerá, pensará que estoy paranoica. Dora accidentalmente derramó vino tinto en mi vestido blanco antes de la fiesta del alcalde. Tuve que quedarme en casa. Lloyd, por supuesto, fue solo, porque su madre está muy disgustada por su torpeza. A veces parece estar ciego. Con cada página, Lloyd sentía más y más la pesadez en el pecho. Helen estaba describiendo docenas de casos de manipulación, mezquindad, presión constante por parte de Dora. Y su propia ceguera, su falta de voluntad para ver la verdad, su disposición a ponerse siempre del lado de su madre. «Creo que me estoy volviendo loca», escribió Helen tras su disputa por su trabajo. «Dora tiene una manera de tergiversar cada acto que hago, cada palabra que digo. En su boca, mi preocupación por mis pacientes se convierte en negligencia hacia mi familia, y mi deseo de tener mis propios ingresos se convierte en desconfianza hacia mi marido. Y Lloyd cree más en ella que en mí, siempre a ella, nunca a mí. Y luego, después del aborto, Dora dijo hoy que perdí el bebé por mi terquedad, que si la hubiera escuchado me hubiera quedado en casa y no hubiera trabajado, el bebé seguiría vivo. Lo peor es que casi me lo creí. Empecé a dudar de mí misma. Es su manera de hacerte dudar, sentirte culpable, perder el equilibrio. Así es como ha controlado a Lloyd toda su vida, y ahora intenta hacer lo mismo conmigo. Pero el descubrimiento más sorprendente le esperaba a Lloyd cerca del final del diario. Hoy encontré una caja de cartas en el fondo del armario de Lloyd. Cartas de Cassidy, su primer amor, y suyas propias, sin enviar. Ahora me doy cuenta de lo que pasó. Dora destruyó su relación como intenta destruir la nuestra, interceptando cartas, mintiendo, manipulando, y Lloyd cedió, la dejó ganar. Cassidy huyó porque pensó que él la había dejado, y él pensó lo mismo de ella. No voy a cometer el mismo error que ella. No voy a huir, pero no me quedaré en este pantano de mentiras y manipulación. Si Lloyd no puede encontrar la fuerza para enfrentarse a su madre, me iré. Pero antes de hacerlo, le mostraré la verdad. La última entrada fue hecha ayer. Está decidido. Mañana es la fiesta, y sé que Dora intentará humillarme. Lleva una semana preparando el terreno, preparando a los invitados y a Lloyd. Esta será la prueba final para nuestro matrimonio. Si Lloyd vuelve a elegir a su madre antes que a su esposa, me iré. Pero le dejaré todo lo que he encontrado, las cartas de mi padre, mi diario, pruebas de las manipulaciones de Dora. Tal vez entonces al menos vea la luz, no por mi bien, sino por el suyo. Lloyd cerró el diario y miró el reloj. Eran casi las 4 de la madrugada. Había pasado varias horas inmerso en la lectura, en otra realidad que siempre había existido a su lado, pero que se negaba a ver. Helen decía la verdad, siempre, sobre su madre, sobre sus manipulaciones, sobre cómo Dora controlaba su vida.
y él lo había permitido, eligiendo una y otra vez la aprobación de su madre por encima de su propia felicidad. Pero había otras cartas en el sobre que finalmente le rompieron el corazón. Las cartas de Cassidy, las mismas sobre las que Helen había escrito. Cartas llenas de amor, de desconcierto, de dolor por su silencio, y sus propias cartas a ella, que nunca había enviado porque Dora le había convencido de que Cassidy le había dejado, se había ido con otra, le había olvidado. Todo era mentira. Toda su vida se basaba en mentiras cuidadosamente construidas por su madre. Lloyd se levantó de la cama, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Debería hablar con su madre ahora mismo, exigirle una explicación. Pero se detuvo. No, primero Helen. Debía encontrarla, disculparse, pedirle perdón si era necesario. Cogió el teléfono y marcó su número. Un pitido, un largo pitido, y finalmente, la persona que llama no está disponible temporalmente. Había apagado el teléfono o cambiado de número. Lloyd corrió hacia el armario de Helen. Al abrir las puertas, se quedó helado. El armario estaba vacío. Todas sus cosas habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Ella se lo había llevado todo mientras él estaba en el trabajo. Había planeado su marcha cuidadosa e irrevocablemente. Corrió al cuarto de baño. Ni cepillo de dientes, ni champú, ni crema facial. En el vestidor, ni un solo vestido, ni un par de zapatos. Helen había borrado todo rastro de su presencia en esta casa. El pánico iba en aumento. Lloyd volvió al dormitorio y cogió de nuevo el teléfono. ¿A quién llamar? ¿Quién sabría dónde estaba? ¿Sus colegas del hospital? ¿A sus novias? Marcó el número del hospital, pero a las 4 de la mañana nadie podía ayudarle. Solo la enfermera de guardia, que le informó de que Helen había cogido la baja indefinida hacía 2 días. Hacía 2 días. Había estado preparando su marcha incluso antes de la fiesta. Sabía que ocurriría. Lloyd se hundió en el suelo, apoyando la espalda en la cama. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía estar tan ciego, tan débil? ¿Por qué nunca había visto lo que hacía su madre? Los recuerdos le invadieron. Todas las veces que Dora había interferido en su vida, todas las decisiones que había tomado bajo su influencia, todas las relaciones que había arruinado, no solo con Helen y Cassidy, sino también con su padre, con los amigos que ella consideraba bien mal. Toda su vida había sido diseñada según su plan, y él había dejado que sucediera, por miedo a la decepción, por hábito de obediencia, por un falso sentido del deber. Lloyd estuvo sentado así hasta el amanecer, releyendo cartas y el diario, juntando las piezas del mosaico de su vida fracturada. Cuando los primeros rayos de sol entraron en la habitación, se levantó, volvió a meter los papeles en el sobre y bajó las escaleras con determinación. Dora ya estaba en la cocina, con una bata de seda perfecta, impecablemente peinada, como si nunca se hubiera acostado. Estaba tomando su café matutino y mirando el periódico. «Buenos días, cariño», sonrió al ver a su hijo. «¿Te has levantado temprano? ¿No has dormido bien? Son los nervios de anoche. No te preocupes. Estoy segura de que Helen volverá en sí pronto y...» «¿Dónde está?», interrumpió Lloyd, mirando a su madre directamente a los ojos. Dora frunció ligeramente el ceño. «¿Cómo voy a saberlo? Fue tu mujer la que se escapó después de la rabieta, no la mía». «No me mientas», la voz de Lloyd era tranquila pero firme. «No vuelvas a mentirme. Sé lo que hiciste. A mí, a mi padre, a Cassidy, a Helen. Lo sé todo». Dora se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «¿De qué estás hablando, hijo? Necesitas descansar un poco. Es evidente que no eres tú mismo después de...» Lloyd tiró el sobre la mesa delante de ella. «Esto es de lo que estoy hablando. Las cartas de papá que me ocultaste, las cartas de Cassidy que nunca me llegaron, pruebas de tus manipulaciones, tus mentiras, tu control sobre mi vida». Dora se quedó paralizada.
mirando el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Luego, lentamente, miró a su hijo. ¿De dónde lo has sacado? Helen lo dejó. Antes de irse, lo encontró todo, lo juntó todo y me lo dejó, para que por fin pudiera ver la verdad. Dora se reclinó en su silla con el rostro duro. ¿Y te lo creíste? ¿Creíste a ese advenedizo de la nada? ¿Contra tu propia madre que no hizo más que cuidarte toda tu vida? ¿Cuidado? Lloyd se rió amargamente. No te importaba, controlabas. Destruiste todas las relaciones que amenazaban tu poder. Mentiste, manipulaste, me pusiste en contra de la gente más cercana a mí. Eso no es preocuparse, mamá, eso es obsesión. Hice lo que era necesario, gritó de pronto Dora, perdiendo su habitual moderación. Tu padre era un débil que prefirió su ambición a su familia. Cassidy era un cazador de dinero que quería alejarte de Bowers. Y Helen nunca fue lo bastante buena para ti, para nuestra familia. Te protegí de su influencia. No, Lloyd sacudió la cabeza. Protegías tu poder sobre mí, y te dejé hacerlo una y otra vez. Pero ya no. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Había una nota de pánico en la voz de Dora. A buscar a mi mujer. No va a volver, gritó Dora tras él. ¿Crees que te perdonará después de lo que pasó ayer? ¿Después de cómo la hiciste quedar delante de todo el pueblo? Lloyd se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. No lo sé, puede que no, pero tengo que intentarlo. Y luego, entonces, tengo muchas cosas que arreglar en mi vida, empezando con nuestra insana existencia codependiente. ¿Qué quieres decir? Dora se enderezó con los ojos entrecerrados. Me mudo, mamá, hoy mismo, y tenemos que replantearnos seriamente los límites de nuestra relación, si es que eso es posible después de todo lo que he aprendido. Se marchó sin esperar respuesta, aturdido por su propia determinación. Por primera vez en su vida se había enfrentado a su madre, le había dicho todo lo que llevaba años diciéndole, y, extrañamente, no sintió culpa, sino alivio. Pero eso era solo la primera parte del viaje. Lo importante era encontrar a Helen, disculparse, explicarse, intentar salvar lo que aún pudiera salvarse. Lloyd cogió el coche y se dirigió al hospital. Debían de saber más de lo que le había contado la enfermera de noche. Algunos de los compañeros de Helen debían saber dónde estaba. Pero la decepción le esperaba en el hospital. Nadie sabía a dónde había ido Helen. Simplemente había pedido la baja y luego el despido, sin ninguna explicación. Ni siquiera su mejor amiga, Rita, lo sabía. Me llamó ayer, dijo Rita, mirando a Lloyd con mal disimulado desagrado. Dijo que dejaba Bowers, para siempre, y me dijo que no intentara encontrarla. Por favor, suplicó Lloyd. Tengo que hablar con ella. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Para quién? Preguntó Rita con frialdad. Para ella, la vida en tu casa ya era una muerte lenta. La veía desvanecerse día a día. Cómo la atormentaba tu madre y tú no hacías nada. Lloyd se tragó el nudo que tenía en la garganta. Lo sé, estaba ciego y era débil. Pero ahora lo entiendo. Necesito una oportunidad para hacer las cosas bien. Rita lo miró con una mirada larga y evaluadora. Se fue esta mañana temprano. En autobús. No dijo a dónde. A la estación de autobuses. Lloyd se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Gracias. Tampoco tuvo suerte en la estación de autobuses. Helen podía haber ido en cualquier dirección, y la cajera no estaba autorizada a dar información sobre los pasajeros. Lloyd corrió de un cajero a otro, mostrando la foto de Helen, suplicando, ofreciendo dinero, pero todo fue en vano. Ella había desaparecido, disuelta, como si nunca hubiera estado en su vida. Todo lo que quedaba eran las cartas, el diario y el interminable sentimiento de culpa y pérdida. Al anochecer, exhausto y desesperado, Lloyd regresó a la mansión. No era su hogar. Esta casa había dejado de serlo en el momento en que Helen cruzó su umbral por última vez. Había venido a recoger sus cosas.
Dora se reunió con él en el salón, anormalmente tranquila. ¿Has encontrado a tu preciosa esposa? No, respondió Lloyd brevemente. He venido a recoger mis cosas. ¿De verdad vas a marcharte? La voz de Dora sonaba desconfiada. Dejarme a mí, mi casa, por un... No termines esa frase, interrumpió Lloyd. Sí, me voy. Y no, no es por Helen. Es por ti, porque has convertido mi vida en un guiñol en el que solo soy una marioneta en tus manos. Subió al dormitorio, recogió lo imprescindible y lo metió en la maleta. Cogió el sobre con las cartas y el diario de Helen. Ahora era su posesión más preciada, el último hilo que le unía a la mujer que había perdido por culpa de su propia debilidad. Al bajar las escaleras, oyó un grito silencioso en la habitación de su madre. Por un momento su corazón se apretó con el familiar sentimiento de culpa, pero se obligó a continuar. Durante demasiado tiempo aquellas lágrimas habían sido un arma de control. Demasiadas vidas habían arruinado. Salió de casa sin mirar atrás. Subió a su coche y condujo hasta la ciudad, hasta un pequeño hotel donde decidió quedarse hasta que encontrara un piso, o hasta que encontrara a Helen. ¿Qué pasaría primero? No lo sabía. Lo único que sabía era que no se rendiría, que seguiría buscando hasta agotar todas sus opciones. En el hotel, sentado en el borde de la cama, volvió a abrir el diario de Helen, releyendo las páginas, buscando pistas, indicios de dónde podría haber ido. ¿Padres en Florida? ¿Una amiga de la universidad? ¿Antiguos colegas? Su mirada se detuvo en una entrada de hacía unos meses. A veces me gustaría poder dejarlo todo e irme lejos. Empezar de cero, en algún lugar donde nadie me conozca a mí ni a la familia Langford. Portland, quizá. Alice dice que los hospitales de allí son estupendos. Necesitan buenas enfermeras y lluvia, mucha lluvia, para borrar todo rastro del pasado. Portland. Era una pista, débil, pero la única. Mañana empezaría su búsqueda desde esa ciudad. Llamaría a todos los hospitales, buscaría en las agencias de empleo, en las redes sociales. La encontrará, tiene que encontrarla. Para disculparse, para explicárselo. Y si ella no quiere verle, si no puede perdonarle, bueno, lo aceptará. Pero primero debe intentarlo. Fuera de la ventana caía la lluvia, silenciosa y monótona. Era como si la naturaleza llorara su pérdida, su epifanía, demasiado tarde para cambiar nada. Lloyd se sentó en la habitación en penumbra, sosteniendo el diario de la mujer a la que había fallado, y pensó en cómo una decisión, un momento de debilidad, podía cambiar toda una vida. Y se juró a sí mismo que si el destino le daba otra oportunidad, nunca volvería a ser débil. Nunca traicionaría a Helen ni a sí mismo. Portland recibió a Helen con una lluvia ligera pero persistente. Bajó del autobús, agarrando con más fuerza su bolsa de cosas esenciales, y por un momento se sintió confusa. La ciudad de la que tanto había oído hablar a su amiga Alice le parecía enorme y extraña. 6 meses más tarde, Helen se asomó a la ventana de su pequeño pero acogedor piso en la primera planta de un viejo edificio de ladrillo y contempló la misma lluvia, solo que ahora no la asustaba, sino que la calmaba. Portland se había convertido en su refugio, el lugar donde había empezado a recomponerse, pieza a pieza. Las primeras semanas tras huir de Bowers fueron las más duras. Alquiló una habitación barata en las afueras, aceptó un trabajo temporal en la clínica y se despertaba cada noche con pesadillas en las que revivía una y otra vez su humillación en la fiesta de los Langford. Veía la mirada desdeñosa de Dora, los ojos abatidos de Lloyd, oía los susurros de los invitados detrás de ella. Pero el tiempo cura incluso las heridas más profundas. Poco a poco, las pesadillas fueron desapareciendo. Sus compañeros respetaban su profesionalidad y los pacientes apreciaban sus cuidados y su atención. Nadie sabía nada de su pasado, de su matrimonio con Lloyd Langford, de su vida a la sombra de una suegra autoritaria. Había hecho nuevos amigos,
recién llegados como ella, que empezaban la vida de cero. Los fines de semana exploraban la ciudad, iban a pequeños cafés y mercados de agricultores, a veces iban a la playa. Placeres sencillos de los que carecía la primitiva sociedad de Bowers. Y entonces Helen empezó a tener citas, con cautela, tentativamente, aún temerosa de confiar en un hombre después de la traición de Lloyd. Pero Michael era diferente, un anestesista tranquilo y fiable de su hospital que no se precipitaba ni presionaba. Tenía su propia historia de desamor, y se entendieron sin demasiadas palabras. ¿En qué estás pensando? Su voz sacó a Helen de sus cavilaciones. Michael estaba en la puerta con 2 tazas de café recién hecho. Está mirando fijamente a la lluvia, como si esperara respuestas. Helen sonrió y cogió la taza extendida. Estoy pensando en cómo han cambiado las cosas en estos 6 meses. A veces tengo la sensación de que mi otra vida no era mía, sino el sueño de otra persona. Michael se sentó en el alféizar de la ventana junto a ella. ¿Buenos cambios? Sin duda, asintió Helen. Vuelvo a sentirme yo, otra vez yo misma, sin la constante sensación de que no soy lo bastante buena, de que tengo que ajustarme a las expectativas de otra persona. Michael le tocó suavemente el brazo. Eres más que suficiente. Siempre lo has sido. Siempre lo has sido. Solo que te has rodeado de la gente equivocada. Helen le apretó la palma de la mano, agradecida. Quizá era demasiado pronto para hablar de amor, pero con Michael sentía una calma y una seguridad que nunca había experimentado con Lloyd. Sin dramas, sin tensiones, sin necesidad de demostrar constantemente su valía. No olvides que esta noche cenamos con Alice y Tom, le recordó Michael mientras terminaba su café. Tengo que ir a trabajar. ¿Nos vemos esta noche? Claro, sonrió Helen. Que tengas un buen día. Cuando la puerta se cerró tras Michael, Helen volvió a sus pensamientos. Tenía su propio día de trabajo por delante, pero aún le quedaba media hora. Entró en el pequeño dormitorio, abrió una cómoda y sacó una carpeta de papeles. Los papeles del divorcio, firmados por Lloyd y legalizados ante notario, habían llegado hacía 3 meses. Oficialmente, ya no era la señora Langford. Extrañamente, no sintió ni alegría ni alivio, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido si Lloyd hubiera encontrado antes la fuerza para enfrentarse a su madre. Si ella misma hubiera visto los signos de su debilidad antes de la boda. Sí, Helen volvió a guardar la carpeta en el cajón. No tenía sentido pensar en el pasado. Tenía una nueva vida, un nuevo trabajo, tal vez un nuevo amor. Todo lo demás debía quedarse en Bowers, junto con la lluviosa tarde en que había cruzado el umbral de la casa de los Langford por última vez. El hospital bullía de actividad familiar. A Helen le encantaba aquel bullicio ordenado, la sensación de importancia de cada minuto, de cada acción. Aquí, en la UCI, no había lugar para fingimientos ni juegos sociales, solo profesionalidad, solo honestidad, solo trabajo en equipo para salvar vidas. Helen, tenemos un paciente ingresado, dijo su compañera Sara. Varón, 38 años, complicaciones de una operación. Estará aquí en 10 minutos. Helen asintió y fue a preparar la sala. Iba a ser un día ajetreado, y eso era bueno. El trabajo no dejaba mucho tiempo para pensamientos innecesarios. Al final de su turno se sentía agradablemente cansada. El paciente estaba estabilizado, se habían concertado todas las citas y el papeleo estaba completo. Era seguro pasar al turno de noche. Helen, la llamó Sara mientras se dirigía a los vestuarios. Hay alguien esperándote delante. Un hombre, bien vestido, preguntaba por ti. A Helen le dio un vuelco el corazón. Se suponía que Michael había quedado con ella fuera del restaurante, no en el hospital. ¿Quién podía ser? Una sensación de inquietud se apoderó de su alma cuando entró en el vestíbulo del hospital y vio una silueta familiar. Lloyd. Estaba de pie, de espaldas a ella, mirando hacia el puesto de información,
pero ella habría reconocido aquella postura entre mil. Por un momento, Helen sintió ganas de dar media vuelta y marcharse por otra salida, pero no era una cobarde, y huir de Bowers había sido suficiente. No volvería a huir. Lloyd dijo en voz baja, acercándose. Él se dio la vuelta y Helen notó involuntariamente el cambio. Lloyd parecía más viejo, más serio. Había una nueva profundidad en sus ojos y las comisuras de sus labios tenían un pliegue amargo que no había estado allí antes. Helen, le temblaba la voz. No estaba seguro de que aceptaras verme. No accedí, observó ella. Acabas de aparecer. Lo siento, bajó la cabeza. Llevo mucho tiempo buscándote, 6 meses. Quería... Aquí no, interrumpió Helen, notando las miradas curiosas de sus compañeros. Hay un café al otro lado de la calle. Podemos hablar allí. Siguieron caminando en silencio. La lluvia se intensificó y Lloyd le ofreció un paraguas, pero Helen lo rechazó, prefiriendo mantener las distancias. El café estaba tranquilo y medio vacío, el lugar perfecto para una conversación que Helen esperaba no tener nunca. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó Helen mientras se sentaban en una mesa del rincón. No enseguida, admitió Lloyd. Empecé por Portland porque encontré una mención en tu diario, pero es una ciudad grande con muchos hospitales. Llamé a todos, los visité, les enseñé tu foto. Algunos me dijeron que no tenían personal femenino, otros se negaron a darme la información. Estuve a punto de darme por vencida cuando, por casualidad, conocí a una enfermera en una de las clínicas que acababa de ser trasladada desde tu hospital. La reconoció en la foto. Helen escuchó en silencio. 6 meses de búsqueda. ¿Buscando qué? ¿Para qué, Lloyd?, finalmente preguntó. Me fui. Estamos divorciados. Se acabó. Lo sé, se miró las manos dando vueltas nerviosas a su taza de café. Pero tenía que disculparme, en persona, decirle cuánto lamentaba lo ocurrido, por ser tan débil, tan ciega. Eso no cambia el pasado, dijo Helen en voz baja. No, no lo cambia, asintió Lloyd. Pero quizá nos ayude a los dos a seguir adelante sin rencor. Helen, he leído tu diario, todas las cartas que dejaste. Sé lo que hizo mi madre, a ti, a Cassidy, a mi padre, a mí. Helen miró detenidamente a su ex marido. ¿Y qué hiciste con ese conocimiento? Me fui de casa al día siguiente. Alquilé un piso en la ciudad. Limité al mínimo la comunicación con mi madre, solo en asuntos relacionados con la empresa. Empecé a ver a un terapeuta para resolver mi codependencia. Se rió amargamente. Resulta que tengo un caso clásico. Me he pasado toda la vida buscando la aprobación de mi madre, sacrificando mi propia felicidad y la de mis seres queridos. Lo siento, dijo Helen con sinceridad. No deberías sentirlo, sacudió Lloyd la cabeza. Soy yo quien debería sentirlo, por no protegerte, por dejar que mi madre nos manipulara a los dos, por la humillación pública de aquella fiesta. La miró con ojos llenos de dolor. No te estoy pidiendo que vuelvas. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que me he dado cuenta de mis errores y que no volveré a cometerlos. Helen guardó silencio mientras meditaba sus palabras. 6 meses atrás era exactamente lo que había soñado oír. Había soñado que Lloyd vería la luz, que encontraría la fuerza para enfrentarse a su madre y perseguirla, pero ahora, mirándole a través de la mesa en una tranquila cafetería de Portland, se dio cuenta de que habían cambiado demasiadas cosas. Ella había cambiado. Me alegro de que estés trabajando en ti misma, dijo por fin. Me alegro de verdad, pero tienes razón, no puedo volver atrás. Tengo una nueva vida aquí. Un nuevo trabajo, nuevos amigos. ¿Un nuevo amor?, preguntó Lloyd en voz baja. Helen dudó, pero decidió ser sincera. Tal vez. Es demasiado pronto para asegurarlo, pero sí, hay un hombre. Lloyd asintió, aceptando la información. ¿Es simpático? ¿Te aprecia? Sí, respondió Helen con sencillez. Es tranquilo, fiable, me hace sentir segura.
No como yo, dijo Lloyd con amargura. A diferencia de vivir contigo y con tu madre, aclaró Helen. No eras un mal hombre, Lloyd, solo débil, y no podía luchar solo contra vosotros dos. Guardaron silencio un momento. Al otro lado de la ventana, la lluvia arreciaba, tamborileando sobre el techo del café. Los clientes iban y venían, y la camarera se acercó 2 veces para preguntar si necesitaban algo más. ¿Cómo está Bowers?, preguntó por fin Helen. ¿Cómo está la empresa? Bowers sigue igual, se encogió de hombros Lloyd. Una pequeña ciudad con grandes ambiciones. La empresa está creciendo y hemos abierto una sucursal en la capital. Paso mucho tiempo allí, lejos de... ya sabes. ¿Y Dora? ¿Cómo está? Lloyd suspiró. Primero estaba furiosa, luego intentó recuperar el control. Lágrimas, acusaciones, manipulación. Cuando se dio cuenta de que no funcionaba, fingió que nunca había ocurrido. Ahora solo nos comunicamos por temas de trabajo. Finge que todo va bien, que está orgullosa de mí, vas a más. Negación clásica. No va a cambiar, observó Helen. Lo sé, pero yo he cambiado, dijo Lloyd con firmeza. Y voy a seguir cambiando. Aprender a vivir mi propia vida, no la que ella ha planeado para mí. Helen miró detenidamente a su ex marido. Te creo. Y me alegro por ti, Lloyd. De verdad que lo estoy. Gracias, sonrió débilmente. Sabes, encontré a Cassidy. Fui a Seattle, la localicé. Quería disculparme, explicárselo. Allí es feliz. Marido, 2 hijos, carrera exitosa como ilustradora. ¿Y cómo fue la reunión? Extraño, admitió Lloyd. Estaba sorprendida, por supuesto, pero no estaba enfadada. Dijo que había dejado atrás el pasado hace mucho tiempo, que al final todo había salido bien, que había encontrado su lugar, su amor. Incluso me dio las gracias por hacer que dejara Bowers y empezara una nueva vida. Una mujer sabia, sonrió Helen. Sí, asintió Lloyd. Me invitó a cenar, me presentó a su familia. Su marido es un tipo estupendo, sus hijos son geniales. Al verlos, me di cuenta de que mi madre me había privado de todo eso. La oportunidad de ser realmente feliz, de tener una familia de verdad. Con Cassidy, contigo. No solo con tu madre, dijo Helen suavemente. Tú misma la dejaste hacerlo. Lo sé, bajó la cabeza. Y viviré con esa responsabilidad el resto de mi vida. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Helen miró el reloj. Llegaba tarde a la cena con Michael y sus amigos. Tengo que irme, dijo levantándose. Tengo una reunión. Lloyd también se levantó. Claro, gracias por su tiempo. ¿Puedo escribirte alguna vez? ¿Solo para saber que te va bien? Helen dudó. No estoy segura de que sea una buena idea, Lloyd. Los dos tenemos que seguir adelante. Tienes razón, sonrió con tristeza. Siempre has tenido razón. Es que no quiero perderte por completo de mi vida, pero entiendo que no quieras saber nada de mí. Helen miró fijamente a ese hombre que una vez había amado con todo su corazón. El hombre que le había roto el corazón con su debilidad. El hombre que ahora estaba ante ella, cambiado, maduro, dándose cuenta de sus errores. Tal vez algún día, dijo finalmente, cuando las heridas estén completamente curadas, cuando los dos tengamos suficiente distancia con el pasado. Ahora no, pero quizá algún día podamos ser amigos. El alivio en su rostro era tan evidente que Helen sonrió involuntariamente. Gracias, dijo Lloyd con sencillez. Es más de lo que merezco. Salieron juntos del café. Había dejado de llover, pero las calles brillaban de humedad bajo las farolas. ¿Necesitas que te lleve?, se ofreció Lloyd. No, gracias. Helen negó con la cabeza. El restaurante no está lejos, iré andando. Bueno, adiós, Helen. Le tendió la mano. Ella la estrechó formalmente, pero sin hostilidad. Adiós, Lloyd. Y buena suerte. Sinceramente. Tomaron caminos distintos. Helen caminaba por la acera mojada, sintiéndose extrañamente ligera.
Era como si la última piedra que la había estado arrastrando hacia abajo hubiera caído finalmente de su alma. El pasado estaba en el pasado, y el futuro estaba lleno de posibilidades. La estaban esperando en el restaurante. Michael la saludó desde la mesa del fondo, donde Alice y Tom ya estaban sentados. Su sonrisa, cálida y sincera, hizo que Helen le devolviera la sonrisa. «Siento llegar tarde», dijo acercándose a la mesa. «¿Va todo bien?», preguntó Michael mirándola atentamente a los ojos. «Pareces preocupada». Helen se lo pensó un momento. ¿Debía contarle lo de la reunión con Lloyd? ¿Sobre cerrar este capítulo de su vida? Quizá más tarde, cuando estuvieran solos. Ahora era el momento de nuevos comienzos, no de recuerdos. «Todo va bien», respondió con sinceridad. Mejor que nunca, de hecho. Y esa era la verdad. Sentada a la mesa con sus nuevos amigos y el hombre que probablemente se convertiría en su nuevo amor, Helen sintió que por fin había encontrado su lugar, no como la esposa de alguien, ni como miembro del círculo bisbaso, sino como la propia Helen Heddle, una mujer fuerte e independiente, digna de respeto y amor simplemente por lo que era. Al otro lado de la ciudad, Lloyd estaba sentado en su habitación de hotel, pensando en la reunión. No había recibido el perdón, no del todo, pero había recibido algo quizás más importante: la oportunidad de deshacer algún día al menos parte del daño que había hecho. La oportunidad de volver a ganarse algún día, si no el amor, al menos la amistad de la mujer a la que había defraudado. Y eso era suficiente por ahora. Sacó su teléfono y marcó un mensaje a su terapeuta. «Me reuní con Helen. Ha ido mejor de lo que esperaba. Vuelvo a Bowers mañana. Tenemos que hablar de los próximos pasos». Luego, Lloyd se acercó a la ventana y contempló Portland de noche, la ciudad que le había dado a Helen un nuevo comienzo. Quizá había llegado el momento de que él también pensara en un nuevo comienzo de verdad. No solo un piso separado y una comunicación limitada con su madre, sino algo más radical. Una nueva ciudad, nuevas oportunidades, una vida completamente libre de la sombra de Dora Langford. La idea era aterradora, pero excitante al mismo tiempo. A los 36 años no es demasiado tarde para empezar de nuevo. No es demasiado tarde para aprender a vivir tu propia vida. Lloyd sonrió para sus adentros. Sería un largo camino, pero ya había dado el primer paso, y el resto, el tiempo lo diría.